Bueno, mañana el Senado vivirá, como les contábamos, una jornada clave para despachar el llamado plan de reconstrucción o ley miscelánea, bueno, donde el oficialismo ha criticado a los alcaldes de oposición que rechazan la fórmula para compensar las arcas municipales. Para hablar de este y muchísimos temas más, estamos, ya se los contábamos, con el ex senador del PPD, ex ministro, no sé qué más ahora le vamos a preguntar en lo que está Ricardo Lagos Weber. Ex activista, extraordinario. Ricardo, muchísimas gracias, ex senador, por estar con nosotros aquí en Hoy es Noticia. No, muy contento de estar acá en el estudio, además. Bueno, y nosotros más todavía. Mañana hay una votación importante en el Senado, que es por la compensación para los municipios, porque ya finalmente no hay nada que revertir sobre las contribuciones que quedan exentas. Si hubiera estado ahí, ¿qué hubiera votado como senador? No, yo creo que lo hubiera rechazado eso lo de la compensación mañana. Es por lo siguiente, este proyecto, lo grueso, está aprobado lo que quería el gobierno, todo, lo que es la invariabilidad tributaria, la rebaja de impuestos a las empresas y la integración. ¿Ya? Ese es lo medular del proyecto. Esta medida, además de exenciones, no tiene ningún efecto de impacto sobre el crecimiento alguno. Ya han vendido este proyecto como que era para beneficiar el crecimiento. Lo cual no obsta que uno pueda discutir sobre si cabe o no rebajar las contribuciones o poner exenciones, pero que no digan que esto es parte para generar mayor crecimiento. Dicho eso, creo que la forma en que se tramitó este proyecto, el gobierno apuntó a algo que le resultó, que fue apuntar con un voto la hago. Ahora, con un voto la hago. Y el ministro Quiroz fue claro en una entrevista cuando dijo, si se gana por un voto, feliz igual, dijo. Y el ministro Quiroz dijo, si los alcaldes prefieren que no los compensen, no los vamos a compensar. Sí, está bien. Si cree que esa es la mejor política pública, está en su derecho, pero ocurre que la propuesta que han hecho no es la más ecuánime. Porque lo que ha ocurrido acá en castellano es lo siguiente. Chilenos y chilenas, personas naturales, tienen que pagar contribuciones. Las contribuciones donde más altas son en las comunas más pudientes de Chile. Unirán las más ricas, yo digo, las que tienen mejores ingresos con bienes inmuebles más caros. En consecuencia, al haber la exención, esas comunas fueron las que perdían más lucas. Cuando tú pagas una contribución, el 35%, si son 100 pesos de contribución, 35 pesos quedan en el municipio y 65 pesos van a un fondo común municipal. Entonces, la compensación que va a tener lugar ahora es que le van a reponer con fondos generales de la nación, o sea, con impuestos de todos los chilenos, a los municipios, la plata que se les dejó de cobrar a aquellos chilenos que les va mejor en la vida. Y vuelven, entonces, por lo tanto, a los municipios que tienen más recursos. Claro, ahora, yo encuentro que eso es muy discutible si eso es lo ecuánime o lo correcto que hay que hacer. Ahora, si no se vota eso, se van a quedar sin ninguna compensación. ¿No es mejor votar a favor de la compensación y después ver cómo se distribuye? No, por si el gobierno dice que tiene mayoría. Yo creo que no habría votado a favor de eso, porque... Bueno, tal vez porque no estoy en el Senado y lo puedo decir con más tranquilidad. Porque es quedarse sin nada, porque como no están los votos, tampoco estarían para un... Bueno, el gobierno tendría que presentar un proyecto para después, si eso ocurriera, para reponer en los municipios. ¿Alguien cree que las 345 comunas se van a quedar de brazos cruzados? Si fueron capaces las comunas más ricas de Chile de lograr esta compensación, que es bien injusta para el resto, ¿ya? Tendrán la fuerza para imponerle a su propio gobierno otra solución si se cae. Pero como el gobierno ha apostado bien hasta ahora, ha apostado a un voto de diferencia. Ahora ese voto de diferencia hace que esto sea todo muy frágil. Como probó hace 2 semanas cuando se cayó esta parte del proyecto. ¿Se acuerda que se cayó esta parte del proyecto? ¿Por qué se cayó? Porque no juntó los 26 votos. 26 votos que no los tuvo porque los propios del oficialismo, o sea, senadores de la UDI, de la médula de la UDI, votaron en contra o se abstuvieron. Y por eso se cayó el proyecto. Entonces, cuando uno dice aprobar este tipo de reformas por un voto es frágil, fue frágil al corto plazo, pero es frágil y precario para mañana. ¿Y por qué nadie lo dice con esa claridad? Que es mejor rechazarlo porque el gobierno tendría que encontrar una manera mejor para hacer esta compensación, porque desde el punto de vista político y económico el gobierno no puede dejar sin recursos a los municipios. No sé, yo no voto, yo estoy mirando afuera, entonces tal vez más cómodo mi posición, pero me imagino que
si el gobierno insiste en una fórmula que no es buena, ¿ya? Y dice que tiene los votos, bueno, que asuman. Bueno. Ahora, tal vez el gobierno le es indiferente al resultado y si se rechaza dice, bueno, me ahorré plata. Pero no creo que ese sea el predicamento. Yo tengo la impresión que si se cae la compensación en su totalidad, la chilladera va a ser muy fuerte. Y el costo político lo pagará el gobierno, no los que se opusieron. Mire, el gobierno tiene la obligación de conducir. El gobierno tuvo todas las posibilidades de llegar a un entendimiento con las fuerzas políticas de oposición. El gobierno tuvo todas esas posibilidades y no lo quiso, para serme franco. La única vez que se sentaron a una mesa fue porque la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, yo diría que casi que forzó al ministro a sentarse en una mesa de conversaciones. Hubo 2 rondas de conversaciones, repasaron todo el proyecto, no se pusieron de acuerdo en nada todavía porque estaban viendo cuáles son los temas que generaban ruido, cómo se podían abordar. Y en medio de esa discusión, sin que la mesa se cayera, sin que hubiera una pelea adentro, sin que nadie se enojara, sin que todavía nada de eso, el ministro fue por el costado, encontró 3 senadores disponibles para descolgarse y acordó el tema de la invariabilidad tributaria. Que a propósito son del PPD. Son del PPD y que además llegaron a un acuerdo el miércoles en la noche. Yo de casualidad estaba en el Senado ese día, o martes creo que fue. Estaba ahí, salen con este acuerdo y el día siguiente ya le quitaron el voto porque se sintieron traicionados porque el ministro trató de subirle el arancel, el impuesto, o sea, rebajarlo. Perdón. Lo que quiero decir es que no hubo voluntad del ministro, yo creo, de llegar a un entendimiento y para él era aprobar esta reforma como diera lugar y en ese sentido hay que decirlo, tiene éxito. Es un triunfo para el gobierno. En 5 meses aprobar una reforma de este calibre y de estas características con la mayor rebaja tributaria desde el año 90. Solamente por el resultado de que está aprobado lo medular del proyecto, ellos lograron su objetivo. Sin duda lograron su objetivo. La pregunta es si ese objetivo fue logrado, permanecerá en el tiempo y lo otro más importante. Este gobierno, como usted bien dice, lleva ¿qué? ¿5 meses va a cumplir? Va a cumplir 5 meses. 5 meses ya ahora, la próxima semana. ¿Cuánto ha invertido en generar confianza y capital político con la oposición? Nada. Y cuando digo que llevamos 5 meses, quedan casi 4 años o 3 años y medio de gobierno. Y en 3 años y medio de gobierno pueden pasar, y pasan muchas cosas en los países, que a veces requieren tener la capacidad de entendimiento con la oposición, o con parte de la oposición. Y ahí, me consta que particularmente el socialismo democrático tuvo una disposición más grande, más clara en eso. Creo que Paulina Bodanovich, la presidenta del PS y senadora por el Maule, jugó un rol importante en eso de tratar de entender que a veces... Ya, pero ahí vivió la división de su propio partido. Sí, no, es que la oposición, y la oposición también está dividida. Aquí en 5 meses el gobierno saca esta reforma de estas características, de este calibre, y la oposición no pudo hacer nada. ¿En qué pie está hoy día la oposición? Porque lo decíamos, mañana se vota esto, el miércoles se presentarán los vetos. El ministro Alvarado decía, se cierra el ciclo y después vendrán otros temas. Y la respuesta de la oposición va a ser siempre no podemos negociar porque no tenemos los votos suficientes. En este proyecto en particular, porque tiene implicancias bien fuertes para el tema del balance fiscal, las inequidades que genera, las señales, a mi juicio, muy negativas hacia la sociedad y la economía chilena, yo creo que lo responsable, siendo oposición, ya habría sido mi posición en esto, era voto en general en contra del proyecto, porque es un mal proyecto y el gobierno no quiso sentarse a conversar, no hubo una conversación prelegislativa, no hubo nada de eso. Entonces yo la señal clara en general voto en contra, pero la negociación en particular, y se hicieron propuestas en eso, es tratar de mejorar el proyecto o de hacerlo menos dañino, y no ir y votar en contra todo, porque entonces lo que va a permanecer es algo que no es bueno para el país. Ya, por lo tanto, entonces, el PPD, esos 3 senadores lo hicieron bien. Bueno, después se arrepintieron y cambiaron de opinión. Bueno, pero quedó finalmente lo que habían negociado, pese a que ellos no lo votaron. Esto es una paradoja, sí. No, pero mira esto. Porque lo que quedó es mejor que lo que había, en todo caso. O sea, lo digo así nomás. Mira, ellos lo negociaron, después lo desconocieron, lo votaron en contra o no lo votaron, y el gobierno mantuvo lo que había acordado con los que acordó y que después se arrepintieron, y quedó eso. Y eso es mejor que lo que había, o menos malo, si tú quieres. ¿Ya? Pero creo que en el resto del proyecto se hubiera habido la capacidad de la oposición que tiene miradas distintas. Hay otros de la oposición que sostenían que no había que hacer nada porque se iba a aprobar igual. Entonces, aparecer negociando en lo particular, algunos dicen se da la señal de que estoy avalando la reforma. Yo creo que no, ya se votó en contra en general y lo que cabría, a mi juicio, y que es un poco ejercer la responsabilidad de que te eligieron, es
bueno, voy a tratar de hacer algo que sea menos dañino, que tenga un efecto menos negativo, mejorar en estas instancias. ¿Ya? Ya, Y eso se habría aprobado con más votos que el 26. Fue el único que logró hacer eso desde la oposición, porque ellos no son gobierno. ¿Quién, perdón? El Partido de la Gente. Bueno, a su manera, pero lograron eso, pero ¿qué lograron realmente? Los 100 millones de dólares de los pañales. Para las personas que dicen es mejor que nada, para las personas que usan medicamentos, para las personas que usan pañales, dicen hubo una negociación, lograron algo. Sí. Y en capital político se anotan un punto. Bueno, desde ese punto de vista no me cabe duda que pueden tratar de capitalizar algo. Lo que pasa es que con esa fuerza que tienen y ese poder de bisagra, yo creo que podrían haber hecho algo más. ¿Ya? Que los 100 millones. Y la pregunta es si el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista van a poder hacer algo durante todo este tiempo, porque se vienen más cosas. Vamos a tener que seguir trabajando para ir aunando criterios y entendiendo de que lo único que permite un camino hacia adelante alternativo a un gobierno de derecha y bien de derecha o de ultraderecha es una oposición que genera un rumbo claro, una visión y un cierto nivel de unidad. Y eso pasa por entender de que la discusión está al frente y no entre nosotros, y que las discusiones de bordes entre nosotros hay que tratar de superarlas rápido. Porque somos minoría. O sea, ha quedado demostrado en estos 5 meses que somos minoría. Llegado el minuto del mero, ¿quién ganó? El gobierno, con sus 26 votos. Ya, y ustedes entonces, como oposición, pareciera que no tuvieran una propuesta que los llevara nuevamente a la aspiración de ser gobierno, que es lo que les daría la unidad. Es bien prematuro, eso a mi juicio todavía. Aquí estamos todavía en el proceso de ajustar las piezas y ver qué rol va a jugar cada uno. Creo que esto va a requerir mucha conversación y mucha unidad de propósito, que de golpe tal vez no se va a dar. Pero yo creo que es prematuro para juzgar que ya se hipotecó la próxima elección o que sacar esa conclusión para mí adelantado. Como ahora, yo digo sí, lo saco estamos al debe como oposición porque tuvimos miradas distintas. Se hizo un esfuerzo formal. Porque no lograron incidir en nada. Porque, bueno, es que para incidir en algo tú tienes que querer incidir primero que nada. Y si hay una mirada distinta entre algunos que dicen, mire, yo no voy a aprobar nada porque si lo que apruebe, lo que mejore van a quedar como que avalé todo el proyecto y es un proyecto malo, prefiero no participar del todo. Hay otros que piensan distintos, entre los cuales me incluyo, que, flaco, esto puede salir muy mal y mi responsabilidad es tratar de mejorarlo, marcando la diferencia. No se trata de levantar las manos, ni llegar a ningún tipo de acuerdo, pero es mejor, habría sido mejor tal vez más gradualidad, algún grado de compensación distinto. O sea, habían fórmulas para poder avanzar. Y es importante, y hay un ejemplo Ricardo, en el proyecto de ley en donde esto se cumplió. En el crédito al empleo, que eso costaba 1.670 millones de dólares, fue criticado, le dieron capotera, de capitán a página le dieron capotera al gobierno por esa propuesta, y el gobierno se vio obligado a conversar. ¿Sabes con cuántos votos se aprobó eso en el Senado? 44 votos de 50. ¿Qué me dice a mí eso? O sea que si uno conversa y ajusta las cosas, ese pasó de 1.600 millones a 150 millones y enfocado a un sector específico de exportación, etcétera, de conocimiento, de tecnología, etcétera. Lo que quiero decirte es que el tema que hay que conversar no es una palabra del buenismo, es que yo creo que eso le da estabilidad y previsibilidad hacia adelante. El royalty de minería difícilmente lo vamos a tocar en los próximos años. Ricardo, y lo mismo en la reforma previsional. Y es importante definir al gobierno políticamente, porque en los últimos días hemos visto voces encontradas dentro de la misma oposición de si este es un gobierno de ultraderecha o un gobierno de derecha con matriz gremialista. ¿Frente a qué estamos? Porque muchos dicen que definir a quién se tiene al frente yo no me enredaría tanto. O sea, ya estuvo buena esa cosa. No es de ultraderecha, es un gobierno de derecha con matriz gremialista. Así es. Ya le faltó decir periodo 2 del liberalismo, periodo 1. Bueno, esa fue la definición del exministro Cordero, que decía que es importante saber a quién se le tiene enfrente. Lo que yo veo es que la derecha en general en Chile se definía, la conocíamos menos la derecha tradicional, que era Chile Vamos, con RN y la UDI siempre era un poquito más puntúa que RN, más ideologizados que RN, así lo veía yo. Y bueno, y aparece el otro era diputado Kast, señor Kast, y hoy día presidente de la República, y él tiene una mirada distinta, al punto de que algunos no quieren oír hablar de Chile Vamos en el gobierno. Usted ha visto las declaraciones del diputado Romero y otros. Entonces no me digan, yo no sé qué es el concepto exacto para definirlo, pero tengo entendido que hay unos de derecha y los que están más de derecha son de ultraderecha.
¿Ah? Y la ultraderecha es una derecha que además tiene una visión ideológica en muchos temas, en muchos planos, incluidas las relaciones internacionales. Pero sigue siendo una derecha democrática. Es que una cosa es ser de ultraderecha, otra cosa es que tú no seas democrático, o que no es que seas democrático, que no observes ni te rijas por las leyes que tenemos en Chile y la Constitución. ¿Ah? Alguien puede querer llegar al gobierno planteando cosas horrendas, que no sean ilegales, por supuesto, pero eso... Pero está dentro de todos los márgenes que la gente votó. Ver, la gente votó por este gobierno. Es que eso no hay que perderlo de vista. Entonces, cuando obtuvo el resultado que obtuvo este gobierno, lo que tiene que hacer uno es ponerse a pensar qué vieron nosotros, los chilenos y las chilenas. Yo no voté por Kast, pero soy chileno. ¿Qué vieron mis connacionales en esa persona y en esa propuesta que lo llevó a darle un tremendo y masivo apoyo? Ya, ¿y eso se está pensando en la oposición? Yo creo que sí. Y de la misma forma que muchos chilenos se comienzan a preguntar si es que también habrán cometido un error. Porque el tema de seguridad se ve que está mejor. ¿Debiera tener un liderazgo esa conversación dentro de la oposición? Los liderazgos se van a ir decantando con el tiempo. No hay un líder así como una líder o lideresa natural en este minuto en el Parlamento. Hay personas que tienen mayor liderazgo, mayor presencia. ¿Y el expresidente Boric? Pero él está, yo diría, está haciendo lo que tiene que hacer, que habla de repente, pero la verdad que no. Así que una persona que está activa comentando la realidad nacional. Y yo creo que dejarlo tranquilo, que descanse un rato, que cuide a la Violeta, que haga sus temas internacionales, que va a estar ahí, nos vamos a tomar, va a ser un tema oceánico con él también, que es un tema que me importa a mí. Entonces, quiero decirte que él tiene un potencial. ¿Qué potencial? Si fue presidente de la República a los 37 años, es un personaje, y podrá ser él, pero para lidiar en el día a día, yo creo que hoy no es el tiempo. Podrá ser mañana, podrá ser en un año más, pero hoy día yo creo que no sé si sería bueno para el propio presidente Gabriel Boric, además que creo que hay que recuperar energía de ponerse hoy día a la cabeza de un proceso. Yo se lo recomendaría que no a todas luces. ¿Y el Partido Socialista debiera tomar ese rol como partido mayoritario dentro de lo que es la oposición? Yo creo que es un partido muy importante el Partido Socialista y creo que el liderazgo que ha tenido Paulina Bodanovich ha sido muy marcado, pero tenemos que trabajar con todas las fuerzas de la oposición. Ahí el Frente Amplio también está haciendo... Mira, no podemos quedar pegados en las fotos de hace 4, 5, 8 años. No podemos quedar pegados con eso. ¿Ya? Y en consecuencia, soy de los que cree, que tal vez por la edad y por viejo, que el progresismo va a caminar en algún momento, y yo espero que sea más temprano que tarde, en una suerte de confluencia ya de un camino común. De lo contrario, aquí podemos caer en la irrelevancia. ¿Ya? Y eso, que es prematuro decirlo, pero podemos caer en la irrelevancia si es que no marcamos una diferencia, primero que le haga sentido a los chilenos, porque yo para decir diferencia, uno puede tener muchas diferencias, pero si la diferencia no conecta con el sentido común, si la diferencia no se entiende cuál es la diferencia, si salen, o sea, hay cinco personas explicando la diferencia, pero son 5 explicaciones distintas, estamos mal. Entonces, tenemos una pega desde la oposición, sin duda. ¿Y qué le parece el liderazgo de Franco Parisi, que pareciera saber interpretar a ese votante obligado, que es mayoritario finalmente cuando se define una elección? Sí, yo no sé, yo siento que en el caso de Franco Parisi, él tiene esa capacidad de hablarle a un segmento bien especial de la sociedad chilena, que sacó hartos votos en todo caso, que son muchos desencantados de todos nosotros, por así decirlo, no digo ti, de mi mundo, etcétera, o de la derecha tradicional, pero no sé si eso da para hacer frente al resto de los chilenos y chilenas que tienen otras miradas y otras pulsiones. Yo siento que no alcanza. Hoy día es el fiel de la balanza, si tú quieres, en ese, como se ha demostrado, pero eso hay que hacerlo, yo diría, para temas más sustantivos que los que ha hecho hasta ahora. Ricardo, en temas internacionales, porque nos queda poco tiempo, pero... yo tengo todo el tiempo del mundo. Tú fuiste negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio que hoy día no se está aplicando a todos los productos porque Estados Unidos aplicó unilateralmente el 12,5%. Bueno, hubo la semana pasada declaraciones del embajador de Estados Unidos criticando a 2 ministros. Finalmente el canciller dice que las relaciones y las negociaciones las lleva la Cancillería,
Cancillería, está la subsecretaria Paula Estés llevando estas conversaciones. ¿Hacia dónde debieran confluir, viendo que de 0 pasamos a 12,5 con un gobierno que se saltó varias reglas, porque este tratado, si se incumplían ciertas condiciones, tenía mecanismos para resolverlo en la OMC, pero eso ya pareciera letra muerta. En este escenario, con el realismo necesario, ¿qué es lo que está bien lo que está haciendo el gobierno? A ver, me surgen varias cosas. Primero, lo que tiene que hacer este gobierno, cualquier gobierno, primero es tratar de salvaguardar los intereses nacionales de la mejor forma posible, y si parece que se trata de conversar, hay que sentarse a conversar con Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un encono con Chile. Esto efectivamente lo ha aplicado a muchos otros países, ¿ya? Lo cual no es consuelo, o sea, para nada, pero estoy tratando de poner el contexto. Entonces, en ese escenario, siendo nosotros no somos un target, no nos está apuntando a nosotros, está apuntando a proteger su industria nacional por malas razones, de mala manera, ilegal. La Corte Suprema, su primera alza de aranceles aguantó varios meses hasta que llegó el Supremazo y le dijo: usted tiene que desarmar eso. Y eso recurrió entonces a una medida temporal de aumento de hasta el 15% de los aranceles a una de la 200, no importa, una ley norteamericana que le permite elevar temporalmente, y venció el 24 de julio, hasta 15%. Y como eso se vencía, ahora vimos invocando la 301 por el trabajo forzado, esclavos, etcétera. Bueno, entonces, pero esto no es con nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Tiene que negociar. Lo que yo creo que un gobierno también tiene que hacerlo de manera más clara. Ciertamente que la vocería en materia de relaciones internacionales lo lleva la Cancillería y la conducción del presidente. Entonces, cuando aparece el ministro hablando, que no es grave que hablen, porque el ministro del Campo habló para defender la agricultura chilena, si al final del día le están pegando al salmón, al vino, a la uva. El ministro de Agricultura dijo: no me parece. Uno podrá decir, debería estar decirlo de otra forma, pero creo que es correcto que la Cancillería diga: mi amigo, este tema lo llevamos nosotros, ordenémonos. Yo creo que eso. Lo que no me parece tampoco es que sea un embajador de un país extranjero que comience a comentar la conducta de los ministros. El canciller dijo que lo había llamado. ¿Debió ser más pública esa No, lo llamó y está bien que lo llame, pero creo que lo puede llamar, y lo que le dijo internamente, privadamente, puede quedar privadamente. Lo importante es que se sepa muy claro que lo llamó para esos efectos, pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Para decirle que no era adecuado? Porque la intervención del embajador norteamericano fue: estos ministros que están hablando, léase el de Defensa y de la Agricultura, están entorpeciendo las negociaciones. Tal vez alguien podría responderle al embajador: eso mismo hágalo en privado con el canciller, porque lo que usted está diciendo también enrarece el ambiente en Chile, porque no estamos acostumbrados a que los embajadores de naciones con las cuales tenemos relaciones hace muchos años vengan a comentar nuestra situación interna de esa forma. ¿Se equivocó el gobierno pensando Perdón, y reitero, de esa forma. Creo que las formas son muy importantes en política y en relaciones internacionales. Y creo que la forma, el modo, el tono, creo que genera un cuadro de dificultad. Nosotros somos un país relativamente pequeño, el acuerdo claramente no se está cumpliendo. Me pareció leer que parece que el mismo embajador dijo algo, parece que no han leído el tratado, el ministro de Agricultura. Yo negocié el tratado y no recuerdo que dijera que me podían subir los aranceles unilateralmente a 10, a 12,5, y no es así. Acá hay un cambio sustantivo y bueno, hay que afrontarlo y hay que conversar y hay que tratar de obtener los mejores intereses. Hay una serie de productos de línea arancelaria que no están afectadas por el 12,5. Bien, bravo, tratemos de sacarle el máximo provecho de aquello. Pero una cosa es lo que hacemos en privado, negociamos con los americanos, o con los que sea, para defender los intereses, y otra cosa es también sentirse maltratado o no hacer sentir de que hay cosas que no proceden en diplomacia. ¿Faltó hacerse respetar? No sé, es que queda como... yo no quiero echar más fuego, yo no quiero asustar, pues, precisamente lo que estoy tratando de hacer es que hay que sacar conclusiones. A mí, más que esto, más me incomoda que seamos parte de la Escuela de América, que es una lección ideológica que obliga a Chile a sentarse ahí. ¿Qué gana Chile con sentarse en la Escuela de América? Que te suben el 12,5 igual que a todos los que están sentados en la Escuela de América. ¿Y que se imponga el 3,5% del PIB para gastos en defensa, como dice Estados Unidos, a cada uno de los países de América Latina? No sabemos todavía si habrá alguna consecuencia de aquello. No sé, pero entonces, yo entiendo que estamos ante un gobierno que es muy autoritario hacia afuera. No quiero saber la situación interna de Estados Unidos, que tengo mi opinión, pero afuera es muy claro, o sea... Las cosas se hacen así, se hacen así, y nosotros tenemos que lidiar con eso también. Yo no le voy a pedir. O sea, es como si hasta antes que ocurriera esto con Estados Unidos, había otro gran
país bien grande, que ronca mucho en el mundo, que tiene de mascota un oso panda, ¿ah? Y que también tiene su forma y es bien vehemente a rato. Bueno, fue una señal que el presidente Cast recibiera al embajador el mismo día del... Muy buena señal, eso está bien hecho. Eso hay que tratar de ser ecuánime, pero ya cuando te sentáis en la Escuela de América o empezáis a... Sí, pero fue el mismo día, en vez de responder al embajador Yud, se reúne con el embajador chino. Esa es una forma de responder. Tal vez, sin duda. Quedándonos en materia internacional, ¿es responsabilidad del presidente Cast que este apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet hoy día esté debilitado? Porque hablábamos la semana pasada con el ex canciller Juan Gabriel Valdés y decía, el ex embajador además en Estados Unidos, que era que no tuviera el respaldo de su país mermaba las posibilidades de Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Es responsabilidad de Chile o es la situación geopolítica en la que da lo mismo el apoyo que tuvieron o no? No tengo cómo saber el contrafactual si es que el gobierno no retira el apoyo a la presidenta Michelle Bachelet, no tengo cómo saber el contrafactual, pero tengo el convencimiento de que la decisión del gobierno, del presidente Kast, de retirar ese apoyo que alcancé a plantearlo directamente a las autoridades actuales, de que eso no era sano para Chile, afuera esto se ve horrible, porque no hay ni una razón de fondo. Si alguien dijera, mira, tenemos un tema personal, hay antecedentes, no sé, delictuales, temas, nada. La presidenta Michelle Bachelet ejerció 2 funciones de altísimas Naciones Unidas, en UN Women y después en Derechos Humanos, ¿ya? Fue 2 veces presidenta de Chile. Bueno, era una razón ideológica. La pregunta es, ya, supongamos que tenían esa razón ideológica, ¿qué ganaba Chile con retirarle ese apoyo? La explicación que se dio, por lo menos en privado, es que va a ser vetada igual por una gran potencia y no va a tener los apoyos. Más allá de la explicación formal para afuera que había muchos candidatos, ya, pero dejo de lado eso porque no. Mi única reacción, si tú, o sea, no tú, estás convencido de que va a haber alguien que la va a vetar, ¿para qué lo haces tú? ¿Para qué tú aprietas el gatillo? ¿Para qué haces daño? Puedes incluso mantenerse, además no le estaban pidiendo al gobierno actual que propusiera el nombre de Michelle Bachelet, era mantener el nombre de Michelle Bachelet. ¿Qué costo tenía para Chile mantener el nombre, para el gobierno? Yo, créeme que esto nunca no encuentro la explicación política, racional, velando por los intereses nuestros. Y no me imagino ningún otro presidente, desde que recuperamos la democracia, ninguno, presidente Piñera incluido, y Lago, ni que te explico, de que hubiera pensado siquiera que a un expresidente de la República ha 2 oportunidades, que pueden tener visiones distintas ideológicas o de partido, pero que está postulando y ha sido propuesta por el país para este cargo, para esa competencia, retirarle explícitamente el apoyo. Eso es muy fuerte. Y eso generó un cuadro muy malo al interior de la oposición. Entonces yo dije, esto es casi confrontacional, pensé yo. Y esto yo creo que no ha sido reparado. Y volviendo a tu pregunta, sin duda que tiene que tener un impacto. ¿Ah? Un impacto. Ahora, que la presidenta tenga una fuerza enorme y va a seguir dando, porque esto no está definido. ¿Ah? Quedan varias instancias todavía. ¿Ah? Pero sin duda que lo que hizo el gobierno, a mi juicio, no tiene una explicación. Ya. Es más, perdón, y voy a agregarle más temas, que ya habiendo hecho lo que hizo el gobierno, y dijo que no iba a hablar más del asunto, bueno, habló en 1 o 2 oportunidades más. Una de ellas fue cuando fue la primera entrevista global de todos los candidatos, y parece que el gobierno de Chile se olvidó que ya no era Michelle Bachelet, era la candidata de Brasil y de México. Entonces cada vez que el gobierno le pega un palo directamente a Michelle Bachelet en esta materia, le está pegando un palo ¿a quién? ¿Al candidato de quién? De Brasil y de México. Ahora, esta es una muestra de una decisión ideológica. Para varios dentro de la oposición, la aprobación de la mega reforma es la primera batalla cultural. ¿Se vienen más batallas culturales de parte del gobierno pensando en qué es lo que va a enfrentar ahora la oposición? Yo no sé si es una batalla cultural, pero bajo el supuesto, tratando de entender qué quiere decir eso, porque lo han dicho. ¿Batalla ideológica? Sí. Una batalla cultural que se gana por un voto, no se ganó la batalla, no, está empatada la batalla cultural, con todo cariño. Está empatado, eso no mueve la aguja culturalmente.
Ya, pero después van a querer comenzar a levantar otros temas, han sido insistentes con el tema del aborto por varias vías. ¿Se vienen más batallas? Se pueden venir, pero yo creo que no van a ver la luz del día en esos temas como los que tú me mencionas. ¿Privatizaciones tampoco? No creo. No creo, pero es que lo de la privatización es bien curioso porque hablan, vamos, que queremos privatizar Codelco, no lo dijo el gobierno, lo dijo un partido político. El senador Esquella. Esquella, hay que privatizar Codelco. Y el gobierno dice, ¡oh! No va a privatizar Codelco, pero pueden participar los privados. Claro, no era, ahora necesita una reforma constitucional. Alguien pone el escenario extremo y el gobierno dice que no, eso no está en su programa, no está en sus deseos eso, pero sí hay que buscar capital, hay que inyectarle el privado y bueno, eso sí pueden tal vez empujar. Para eso también se necesita una reforma constitucional. Sí, claro. Y entonces pero más esta reforma, mega reforma, no la desmerezco porque es muy fuerte lo que ha ocurrido y tiene implicancias bien grandes en lo económico para adelante. Pero no es algo, yo diría, que está en el día a día de la ciudadanía. ¿Ah? A menos de las medidas que son bien atractivas para los que pagan contribuciones. Pero yo creo que para la opinión pública en general nunca estuvo bien evaluada la reforma, yo entiendo. ¿Genera expectativas que no se van a poder cumplir? No sé, ya me queda grande esa. Bueno, lo dejamos para la próxima conversación. Bueno, muchas gracias. Ricardo Lagos Weber, ex senador y ex ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio además. Nos sentimos muy honrados. Hoy no alcancé a hablar del océano, del BBNJ. Eso sí lo está haciendo bien, que hubo una ratificación de la decisión del presidente Boric, se postularon a Valparaíso para el Tratado de Naciones Unidas sobre Gobernanza en Alta Mar, que sea sede de Valparaíso, al tiro termino. Lo ratificó el gobierno. Yo creo, por lo menos ese tema es importante. Y una buena noticia para Valparaíso. Sí. Bien, senador, yo sabía que se me iba a salir en algún momento el senador. Ex senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde, son las 6:14. Nos vamos con esta imagen de la región precisamente de Valparaíso y ya regresamos con más. Consorcio, 110 años contigo. Está presentando Hoy es Noticia.